Tu novia parece una pobre oveja. Ella no es de nuestro mundo, escupió su madre, sin sospechar ni por un segundo quién era realmente Milana. Esa noche, Valentina Petrovna estaba fuera de sí. Acababa de lanzar su teléfono al sofá mientras le gritaba a su hijo. Igor, de 26 años, aún vivía con ella en un pequeño apartamento en las afueras. Trabajaba en un concesionario de coches, ganaba poco y simplemente soñaba con una vida tranquila. Pero ese día, según su madre, cometió un error imperdonable. Él había traído a Milana a casa. Para él era importante. Llevaban 3 meses juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado a la persona adecuada. Milana no solo era hermosa, era amable, sencilla y radiante. Ella se reía de sus peores chistes. Ella no estaba jugando a ser princesa. Con ella, todo parecía fácil. Pero su madre ni siquiera había intentado conocerla. En cuanto Milana cruzó el umbral, Valentina la miró fijamente de pies a cabeza. Le disgustaba todo de su falda, sus tacones, su maquillaje. Para ella, esa chica no podía ser sincera. Según ella, una mujer así no miraba a un hombre como Igor por amor. Seguro que buscaba otra cosa. Dinero, algún interés, una puerta de entrada hacia otra cosa. Lo más cruel es que Igor ni siquiera tenía dinero. Ya le costaba llegar a fin de mes, pero su madre se negaba a escuchar. Entonces, esa noche, estalló la discusión. Igor intentó calmarla, en vano. Su madre criticó a Milana, la humilló, la trató como a una intrusa. Luego, lanzó esa frase terrible: esa chica no es de nuestro mundo. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. Porque en el fondo, no era solo a Milana a quien rechazaba, también era a él, a su elección, a su vida, a su derecho de amar a quien quisiera. Entonces Igor dio un portazo y se fue al frío de enero. Afuera, el aire helado le quemaba los pulmones, pero sobre todo, tenía el corazón encogido. Llamó a Milana. Se disculpó por su madre, por la velada, por esa vergüenza que ella había tenido que soportar. Pero Milana, en vez de quejarse, se mantuvo tranquila. Ella le dijo una frase que él nunca olvidó: creo que tu madre tiene miedo. Miedo de perderlo, miedo de no ser la única mujer en su vida, miedo de ver a su hijo convertirse en un hombre lejos de ella. Igor sabía que ella no estaba del todo equivocada. Su padre había muerto cuando él era niño. Su madre lo había criado sola. Ella se había aferrado a él toda su vida, pero eso no lo excusaba todo. Y sin embargo, lo peor estaba por venir. 2 días después, su madre lo llamó al trabajo. Su voz temblaba con una extraña excitación. Acababa de descubrir algo enorme. Milana no era la chica sencilla que aparentaba ser. Milana era hija de Mikhail Potapov, uno de los promotores inmobiliarios más poderosos del país. Un hombre muy rico, un hombre conocido por todos. Barrios enteros llevaban su firma. Edificios, residencias, fortunas. Y Milana era su única hija. Cuando Igor por fin lo entendió, sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Recordó sus citas, el metro, el pequeño café, la comida barata compartida en lugares sencillos, sus sonrisas, sus silencios cuando hablaban de su familia. Todo cobraba un nuevo sentido. Ella le había ocultado la verdad. Esa misma noche, fue a su casa. Milana abrió la puerta y al ver su rostro, lo comprendió todo de inmediato. Sí, él lo sabía. Entonces preguntó: ¿por qué no me dijiste nada? Y la respuesta de Milana fue simple, dolorosa, humana. Porque cada vez que la gente se enteraba de quién era ella, todo cambiaba. O bien la miraban como una cuenta bancaria andante, o bien se sentían inferiores, incómodos, aplastados. No quería que Igor se enamorara del apellido Potapov. Quería que se enamorara de ella, solo de ella. Entonces, le contó la verdad. Su padre controlaba todo. Sus estudios, sus amistades, sus decisiones. Los hombres que se le acercaban estaban o bien atraídos por el dinero, o bien cuidadosamente aprobados por su familia. Se sentía asfixiada. Así que se fue.
Alquiló un apartamento modesto, encontró un trabajo por sí misma y se negó a vivir gracias a la fortuna de su padre. Quería respirar, quería existir sin su apellido. Pero para Igor era demasiado para asimilar de golpe. La amaba. Sí, pero tenía miedo. Miedo de no estar a la altura. Miedo de volverse ridículo a su lado. Miedo de que sus diferencias de mundo terminaran por destruirlos. Así que se alejó. Y fue en ese momento cuando su madre fue demasiado lejos. Sin decirle nada, decidió ir a casa del padre de Milana. Sí, fue directamente a ver a Mikhail Potapov para pedirle que impidiera a su hija ver a Igor. Cuando regresó, ya no era la misma. Silenciosa, pálida, quebrada en sus certezas. Y al día siguiente, un coche negro con los cristales tintados se estacionó frente al concesionario donde trabajaba Igor. Mikhail Potapov bajó él mismo del coche. Pidió hablar con él. En el coche, el hombre no gritó, no amenazó, no lo humilló. Al contrario, le dijo que su madre había ido a verlo, que había afirmado que Igor intentaba aprovecharse de Milana. Pero él no lo creía. ¿Por qué? Porque si Igor realmente hubiera querido el dinero de su hija, se habría informado mucho antes. Habría interpretado un papel. Habría pedido algo, pero no había hecho nada de eso. Había amado a Milana sin saber quién era ella. Luego Potapov le confesó algo inesperado. Su hija había huido de su mundo porque él la asfixiaba. Y desde que conocía a Igor, ella volvía a sonreír. De verdad, esa frase conmovió profundamente a Igor. Luego Potapov añadió tranquilamente: ¿la amas o no la amas? Lo demás no tiene ninguna importancia. Ese día, Igor por fin entendió. El verdadero problema no era ni el dinero, ni el estatus social, ni la opinión de los demás. El verdadero problema era su miedo. Así que esa misma noche, volvió a casa de Milana sin avisar, sin pensarlo más. Cuando ella abrió la puerta, tenía los ojos rojos de tanto llorar y simplemente le dijo: «Perdón». Él le confesó todo, su miedo, su orgullo, su vértigo ante sus diferencias. Luego, finalmente le dijo lo que debería haberle dicho desde el principio: «Te amo a ti, no a tu nombre, no a tu familia, no a tu pasado, a ti». Milana se lanzó a sus brazos, y por primera vez en días, todo volvió a ser sencillo. Hablaron toda la noche de sus heridas, de su familia, de sus miedos, de lo que querían construir juntos. Mientras tanto, Valentina Petrovna seguía pensando en su visita a Potapov. Ella esperaba ser aplastada por un hombre arrogante, pero se encontró con alguien tranquilo, lúcido, casi humilde. Él le explicó que tenía miedo de perder a su hijo y que, cuanto más intentaba retenerlo, más riesgo corría de alejarlo. Luego, él le propuso un puesto en su empresa, no por lástima, sino por respeto a sus competencias. Ese gesto la había conmovido porque ella había juzgado a Milana como una trepadora. Y al final, era esa familia la que le tendía la mano con mayor dignidad. Una semana después, Igor volvió a casa de su madre con Milana. La atmósfera era tensa, el silencio pesaba mucho. Luego, en medio de la cena, Valentina por fin levantó la mirada y dijo: «Quiero disculparme». Palabras simples, pero sinceras. Reconoció que se había equivocado, completamente. Había tomado a Milana por una chica superficial, una amenaza, una manipuladora, cuando en realidad era valiente, independiente y profundamente apegada a su hijo. A partir de ese día, algo cambió. No de la noche a la mañana, no milagrosamente, pero lo suficiente como para que la paz se instalara. Unas semanas después, Igor y Milana se mudaron juntos. No a un apartamento de lujo, no a una residencia prestigiosa. A una vivienda sencilla, su vivienda. Un lugar que podían pagar ellos mismos, un lugar construido sobre una verdadera elección. Y Valentina Petrovna a veces iba a visitarlos con un pastel o una tarta. Se sentaba en su mesa, tomaba su té y nunca más volvió a llamar a Milana pobre oveja, porque por fin había comprendido algo esencial. Una oveja es aquella que sigue al rebaño.
la que vive según la mirada de los demás, la que nunca se atreve a salirse del camino. Pero Milana, en cambio, había dejado atrás la comodidad, el dinero y el control para elegir su propia vida. Y eso no era debilidad, era valentía.